Existe una forma de estar solo y ser fuerte que la mayoría de las personas nunca experimentará. No porque sea imposible, sino porque nos han enseñado a tener miedo de nuestra propia compañía. Hoy voy a mostrarte la libertad aterradora de no necesitar a nadie. Piensa en el último momento en el que estuviste verdaderamente solo, sin pantallas, sin distracciones, sin nadie para llenar el silencio. ¿Cuánto tiempo lograste permanecer ahí antes de buscar una vía de escape? 30 segundos, 5 minutos. La respuesta a esta pregunta revela algo profundo sobre tu relación con la soledad y, lo que es más importante, contigo mismo. El taoísmo nos enseña que la dependencia emocional no es amor, es miedo disfrazado de conexión, y este miedo nos mantiene prisioneros de una necesidad que nunca debería haber existido. La creencia de que necesitamos al otro para sentirnos completos. Pero ¿y si esa creencia fuera solo una ilusión? ¿Y si la verdadera libertad comenzara exactamente donde termina el miedo a la soledad? Vamos a explorar una de las enseñanzas más desafiantes y liberadoras del pensamiento taoísta. El arte de no necesitar a nadie, no como aislamiento, sino como soberanía interior. Vamos a caminar juntos por este territorio aterrador y a descubrir por qué la autosuficiencia emocional es la puerta hacia una vida verdaderamente libre. Desde la infancia, hemos sido condicionados para creer que necesitar al otro es natural e incluso virtuoso. Nuestros padres nos enseñaron a depender de ellos. La escuela nos entrenó para buscar aprobación. La sociedad creó una narrativa romántica, donde la plenitud proviene de encontrar a tu media naranja. Pero aquí está la verdad incómoda. Tú nunca fuiste la mitad de nada, siempre has estado completo. La ilusión de la necesidad emocional nace de un vacío mal comprendido. Sentimos un espacio interior que parece necesitar ser llenado, y erróneamente creemos que otra persona es la respuesta. Buscamos en la pareja, en el amigo, en la familia y en la validación social aquello que solo puede venir de adentro, y cuanto más buscamos fuera, más profundo se vuelve el vacío interior. Es como intentar apagar la sed bebiendo agua salada. El taoísmo hace una distinción crucial que Occidente rara vez comprende. La diferencia entre soledad y solitud. La soledad es el miedo al vacío, la ansiedad de estar con uno mismo, la sensación de abandono que surge cuando no hay nadie ahí para distraerte de tu propia compañía. Es un estado de carencia, de falta de plenitud, de necesidad desesperada por algo externo para tapar el agujero interior. La solitud, por otro lado, es completamente diferente. Es el estado de plenitud en la propia presencia. Es la capacidad de estar solo, sin echar de menos nada, sin buscar llenarse, sin ansiedad ni inquietud. En la solitud descubres que el silencio no está vacío, sino que es fértil. El Tao Te Ching nos enseña que el vacío no es ausencia, sino potencial puro, como el espacio dentro de un cuenco que le permite contener agua o el vacío en el centro de la rueda que le permite girar. Este vacío fértil es esencial. Cuando llenas cada momento con personas, con ruido y con distracciones constantes, impides que el Tao trabaje a través de ti. Bloqueas el flujo natural de la vida. La naturaleza necesita espacio para crecer. Una semilla necesita el vacío oscuro de la tierra antes de brotar. El invierno tiene que llegar antes que la primavera. Tus ciclos internos también necesitan del vacío para renovarse. La dependencia emocional viola directamente el principio del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el fluir natural con el Tao. Cuando necesitas a alguien para sentirte completo, estás constantemente forzando, manipulando y controlando. No fluyes, sino que empujas. No confías, sino que te aferras. No amas libremente, sino que negocias. Esta es una violación de la naturalidad del Ziran. Es como intentar obligar a una flor a florecer tirando de sus pétalos. Destruyes exactamente aquello que intentabas crear. Para entender el precio real de esta libertad, tenemos que salir de la teoría e ir al desierto. Necesitamos observar a un hombre que tenía el mundo a sus pies y lo dejó todo atrás. Su nombre era Arsenio. En el siglo IV de la Era Común, en los desiertos de Egipto, vivió un hombre llamado Arsenio. Él no nació en el desierto. Nació en Roma, en el corazón del imperio, hijo de una familia senatorial de gran prestigio. Su educación fue impecable y su posición social envidiable. A los 30 años ya era tutor de los hijos del emperador Teodosio. Los futuros gobernantes de Roma, vivía rodeado de lujo, poder, influencia y de la constante compañía de la élite imperial. Pero Arsenio llevaba dentro de sí una inquietud que el oro no podía comprar y que ningún título podía silenciar. Miraba a su alrededor y veía personas desesperadas por atención, por validación, por ser vistas y admiradas. Se veía a sí mismo en este espejo y no le gustaba su reflejo. Una noche,
A solas en sus aposentos imperiales, rezó: «Señor, muéstrame el camino hacia la salvación». Y una voz interior le respondió con 2 palabras que cambiarían su vida para siempre: «Huye y calla». Arsenio no lo dudó. Sin avisar a nadie, sin despedidas ni explicaciones, lo abandonó todo. Dejó el palacio, dejó los títulos, dejó la seguridad y el reconocimiento. Se embarcó en un barco hacia Alejandría y desde allí caminó hacia el desierto de Scetis, donde monjes solitarios vivían en cuevas y cabañas de barro, buscando a Dios a través del silencio absoluto. Los primeros meses fueron una tortura. El silencio del desierto era ensordecedor, sin la validación constante de la corte, sin conversaciones sofisticadas, sin la mirada de admiración de los demás. Arsenio se vio frente a frente con algo que había pasado toda su vida evitando: él mismo. Sus propias inseguridades, sus miedos, sus patrones de pensamiento y sus necesidades no examinadas, todo salió a la superficie en el vacío implacable del desierto. Otros monjes intentaban acercarse a él, ofreciéndole compañía y consejos. Arsenio los rechazaba con amabilidad. Cuando le preguntaban por qué huía incluso de la compañía espiritual, él respondía: «Dios sabe que los amo, pero no puedo estar con Dios y con los hombres al mismo tiempo. Las huestes celestiales tienen una sola voluntad, pero los hombres tienen muchas. Por lo tanto, no puedo dejar a Dios para estar con los hombres». Esta respuesta parecía arrogante para algunos y extraña para otros, pero Arsenio no estaba rechazando a las personas, estaba rechazando la dependencia. Había descubierto que cada interacción social, por buena que pareciera, lo arrastraba de vuelta a viejos patrones: buscar aprobación, medirse por los ojos de los demás y encontrar su identidad en el reflejo externo en lugar de en la fuente interna. Pasó 40 años en el desierto, 40 años cultivando la capacidad de sentirse completo en su propia presencia. Cuando finalmente dejó este mundo, sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento ni de soledad, fueron: «Arsenio, ¿por qué tuviste miedo?». La pregunta era retórica. Él había descubierto que todo el miedo a la soledad era solo miedo a sí mismo. Y al enfrentar este miedo, encontró algo que ninguna compañía le podría haber dado: la libertad absoluta. Ahora vamos a descifrar lo que esta historia significa realmente. Arsenio no huyó de las personas porque las odiara, huyó de la dependencia porque reconoció su prisión. El Palacio Imperial representa todo lo que nuestra cultura nos enseña a valorar: validación externa, estatus social, seguridad a través de conexiones y una identidad construida mediante la mirada de los demás. El desierto representa el vacío fértil, el espacio interior que no está lleno de voces externas. El viaje de Arsenio no trata de convertirse en un ermitaño de forma literal. Trata de reconocer que llevas un desierto interior que necesita ser habitado. Mientras llenes cada momento de silencio con distracciones, cada espacio vacío con compañía y cada momento de soledad con ansiedad, estarás huyendo de ti mismo de la misma manera que Arsenio huía en el palacio. La lección psicológica oculta es profunda. La dependencia emocional no es amor, es miedo. Cuando necesitas la presencia de alguien para sentirte bien, no estás amando a esa persona, la estás utilizando como anestesia para tu propia falta de plenitud. El verdadero amor solo puede surgir cuando estás completo a solas y decides compartir esa plenitud, no cuando buscas llenar un vacío. Arsenio descubrió que la soledad que temía era, en realidad, la solitud que necesitaba. En el silencio del desierto encontró la voz del Tao, esa inteligencia natural que fluye cuando dejas de llenar cada espacio con ruido externo. Aprendió que la verdadera compañía no viene de fuera, sino de dentro, y que estar solo no es estar abandonado, es estar finalmente en casa. Lo que Arsenio enfrentó en el desierto es lo que cada uno de nosotros evita con maestría: el miedo al silencio. Pero ¿por qué el silencio nos aterra tanto? Porque en el silencio la mente ruidosa no tiene dónde esconderse. Todas las narrativas que construimos sobre quiénes somos, todas las identidades que tomamos prestadas de los demás y todos los papeles que interpretamos, todo eso se desmorona cuando no hay público. La mente que no ha sido educada le tiene pánico al vacío porque fue entrenada para ser reactiva, no contemplativa. Busca constantemente estímulos externos: aprobación, validación, distracción y entretenimiento. Cuando estos estímulos desaparecen, la mente entra en pánico, como un adicto en síndrome de abstinencia. Crea ansiedad, inquietud y pensamientos obsesivos, cualquier cosa con tal de evitar enfrentarse al vacío que tanto teme. Pero este vacío que la mente teme es exactamente lo que el Tao valora. En el pensamiento taoísta,
existe un concepto fundamental llamado Ziran, que generalmente se traduce como naturalidad o espontaneidad natural. El Ziran es el principio de que todo en la naturaleza es autosuficiente, completo en sí mismo, y sigue su propio camino sin necesidad de validación externa. Observa un árbol. No necesita aprobación para crecer, no busca la validación del sol para florecer, no echa de menos a otros árboles cuando está solo en el campo. Simplemente es lo que es, completamente suficiente en su propia naturaleza. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra, no en busca de compañía, sino en busca de su propio sustento. No depende emocionalmente de nada externo. Confía en el proceso natural de la vida. Esto es el Ziran en acción. Es la autosuficiencia de la naturaleza, la plenitud inherente en cada manifestación del Tao. Una montaña no necesita de otra montaña para ser montaña. Un río no necesita aprobación para fluir. El viento no busca validación para soplar. Cada elemento de la naturaleza existe en perfecta solitud creativa, completo en su propia expresión. Pero los seres humanos se han alejado de esta naturalidad. Hemos construido identidades basadas en el reflejo de los demás. Medimos nuestro valor por la cantidad de atención que recibimos. Sentimos pánico cuando nadie nos está mirando, como si dejáramos de existir si no hay testigos. Esta es una violación profunda del Ziran. Es vivir de afuera hacia adentro, en lugar de vivir de adentro hacia afuera. Para regresar a la autosuficiencia natural, el taoísmo nos enseña a cultivar la energía yin. En el pensamiento chino existen dos fuerzas complementarias, el yang, que es expansivo, activo y externo, y el yin, que es receptivo, contemplativo e interno. La cultura moderna es obsesivamente yang, siempre buscando, siempre conquistando, siempre llenando y siempre expandiéndose hacia afuera. Pero sin el yin no hay equilibrio. Sin el movimiento interno de nutrirse a uno mismo, te agotas constantemente, buscando afuera aquello que solo puede cultivarse adentro. La energía yin es la capacidad de volver a uno mismo, de encontrar nutrición en el silencio, de renovarse en la solitud y de estar completo sin necesitar ningún estímulo externo. ¿Cómo se cultiva esta energía? Primero, honrando los ciclos naturales de recogimiento. Al igual que el invierno es necesario para que la primavera florezca. Los periodos de solitud son necesarios para que te renueves. Crea espacios sagrados de silencio en tu rutina donde ninguna voz externa, ni personas, ni pantallas, ni distracciones puedan entrar. Segundo, aprende a escuchar tu propia voz interna sin juzgarte. La mente charlatana creará ruido, buscará distracciones y generará ansiedad. No luches contra eso. Simplemente obsérvalo, como observas las nubes pasando por el cielo. Cuanto más tiempo permaneces presente en el silencio sin reaccionar a la incomodidad, más aprende la mente que el silencio no es una amenaza, sino un santuario. Tercero, reconoce que estar solo es una habilidad que debe desarrollarse, no un estado natural que simplemente sucede. Nuestra cultura no nos enseña esto, nos enseña que estar solos es un castigo, un abandono y un rechazo. Tienes que desaprender esta narrativa y volver a aprender que la solitud es el suelo fértil donde crece tu verdadero yo. La dependencia a la validación externa es uno de los venenos más sutiles de la mente moderna. No se presenta como un problema. Se disfraza de conexión, de amor y de pertenencia. Pero obsérvala de cerca y verás su verdadero rostro. Es una prisión dorada, donde cambias tu libertad interior por la ilusión de la seguridad externa. Cada vez que publicas algo en las redes sociales y sientes ansiedad esperando las reacciones, estás bebiendo de este veneno. Cada vez que cambias tu comportamiento para agradar a alguien, no por amabilidad, sino por miedo al rechazo, estás apretando más las cadenas. Cada vez que te sientes incompleto al estar solo, estás confirmando la creencia de que tu plenitud viene de fuera. El problema no es buscar aprobación de vez en cuando. Todos somos seres sociales por naturaleza. El problema es cuando esta búsqueda se convierte en tu fuente principal de autoestima, cuando necesitas la mirada de admiración de los demás para sentir que vales algo. Cuando el silencio del teléfono te genera ansiedad o cuando estar solo te parece un castigo en lugar de un privilegio, sé honesto contigo mismo ahora. ¿Qué actividad dejaste de hacer solo porque no tenías a nadie que te acompañara? Ir al cine, un viaje, una cena. Escribe en los comentarios, lo prometo, y dime qué actividad vas a hacer solo esta semana para romper con ese miedo. Quiero ver quién está realmente comprometido. El Tao Te Ching describe al sabio como alguien que habita en el uno, que permanece centrado en su propia naturaleza esencial, sin ser fragmentado por las 1000 voces del mundo externo. Este uno no es aislamiento, es integración.
Es vivir de adentro hacia afuera, con tu brújula interna calibrada por la verdad del Tao y no por las opiniones cambiantes de los demás. Habitar en el uno significa reconocer que estás completo, exactamente tal como eres en este momento, sin necesitar añadir nada de afuera. No eres más completo si alguien te ama, ni menos completo si alguien te rechaza. Tu valor intrínseco no fluctúa con las mareas de la opinión ajena. Te vuelves como la montaña, inamovible en el centro, sin dejarte sacudir por los vientos que pasan. Este es el cambio de mentalidad más radical que puedes experimentar. Darte cuenta de que la libertad que buscas no se encuentra en dar con las personas adecuadas, sino en no necesitar a nadie para ser quien eres. Y la paradoja es que cuando alcanzas este estado de autosuficiencia, tus relaciones se vuelven infinitamente más ricas, porque ya no estás negociando, manipulando ni controlando. Eres libre para amar sin apego, para conectar sin depender y para estar juntos sin perderte a ti mismo. ¿Cómo transformar la soledad en poder personal? Aquí tienes 3 prácticas diarias para recalibrar tu relación con la solitud. Primera práctica: reserva 20 minutos diarios de silencio innegociable. Ni meditación guiada, ni música de fondo, ni podcast de filosofía. Solo tú y el silencio. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y permanece presente con cualquier cosa que surja. Aparecerá la ansiedad. Llegarán pensamientos obsesivos y surgirá la inquietud. No huyas. Obsérvalo todo como si fuera un clima interno pasajero. Segunda práctica: cultiva una actividad en solitario que hagas exclusivamente para ti, sin compartirla, sin documentarla y sin buscar validación. Puede ser caminar por la naturaleza, escribir en un diario que nadie leerá, pintar, tocar un instrumento o cocinar una comida elaborada solo para ti. El objetivo no es el resultado, es entrenar a tu mente para encontrar la satisfacción en la actividad por sí misma, y no en la reacción que tengan los demás ante ella. Tercera práctica: cada vez que sientas el impulso de buscar validación externa, ya sea revisando las redes sociales, buscando aprobación o sintiendo la necesidad de contarle algo a alguien, haz una pausa de 60 segundos. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate: ¿qué estoy buscando realmente? ¿Necesito esto o solamente quiero escapar del silencio interior? La mayoría de las veces descubrirás que el impulso no era una necesidad real, sino una huida del vacío. La libertad aterradora de no necesitar a nadie no es frialdad ni indiferencia, es la base necesaria para el amor verdadero, porque solo cuando estás completo estando a solas, puedes amar sin usar al otro como una muleta emocional. Solo cuando no necesitas validación puedes dar y recibir afecto libremente sin hacer negociaciones inconscientes. Solo cuando estás a gusto en el silencio puedes apreciar de verdad la compañía. En el siglo XX, un psiquiatra suizo llamado Carl Jung dedicó su vida a trazar el mapa de los territorios internos de la psique humana. Él no era taoísta, pero llegó a conclusiones sorprendentemente similares a través de un camino diferente. Jung llamó a este proceso individuación, el camino por el cual una persona se convierte verdaderamente en sí misma, integrada y completa, sin estar ya fragmentada por las expectativas y proyecciones de los demás. Jung descubrió que la mayoría de las personas vive lo que él denominó una vida colectiva. Sus identidades son prestadas, sus valores son heredados y sus decisiones están determinadas por presiones externas. Nunca se preguntan quién soy yo en realidad, porque están demasiado ocupadas siendo lo que los demás esperan que sean. Esta vida colectiva es muy cómoda porque ofrece un sentido de pertenencia, pero es una prisión porque te exige abandonar partes esenciales de ti mismo. La individuación, según Jung, requiere soledad, no un aislamiento permanente, sino periodos necesarios de recogimiento en los que te enfrentas a tu propia sombra, a todas las partes de ti mismo que reprimiste, que negaste o que proyectaste en los demás. Este enfrentamiento es aterrador porque significa renunciar a las identidades cómodas y a las defensas familiares. Significa estar desnudo ante ti mismo, sin máscaras, sin público y sin distracciones. Pero al otro lado de este enfrentamiento hay algo precioso: el descubrimiento de quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Tu verdadera naturaleza, no el personaje que construiste para complacer al mundo. Y este descubrimiento es liberador, porque significa que ya no necesitas la aprobación constante de los demás para validar tu existencia. Te has convertido en tu propio cimiento. Jung y el taoísmo convergen en este punto esencial. La verdadera libertad empieza por dentro, no por fuera. Puedes cambiar de relaciones, de carrera o de país,
pero si llevas dentro de ti la necesidad de validación externa, llevarás a cuestas tu propia prisión. Pero cuando te vuelves completo en tu propia presencia, cuando habitas en el uno y alcanzas la individuación, entonces eres verdaderamente libre. Sin importar dónde estés o con quién estés, vamos a hacer un repaso de este viaje. Comenzamos reconociendo la ilusión de la necesidad, la creencia condicionada de que necesitamos a otros para sentirnos completos. Descubrimos la diferencia vital entre soledad, que es el miedo al vacío, y la solitud, que es la plenitud en la propia presencia. Exploramos cómo el vacío no es una ausencia, sino un potencial fértil, y cómo la dependencia emocional viola el wu-wei, el flujo natural de la vida. Caminamos junto a Arsenio por el desierto y aprendimos que huir de la dependencia no significa rechazar a las personas, sino reclamar tu soberanía interior. Comprendimos que el miedo al silencio esconde un parloteo mental que le teme a enfrentarse consigo mismo. Exploramos el Ziran, la naturalidad autosuficiente de la propia existencia, y aprendimos a cultivar la energía yin y a nutrirnos de adentro hacia afuera. Desenmascaramos la trampa de la validación externa y aprendimos prácticas concretas para transformar la soledad en poder personal. Y finalmente vimos que tanto la sabiduría antigua como la psicología moderna convergen en una verdad fundamental. Tú ya estás completo. La plenitud que buscas no consiste en encontrar a la persona adecuada o al grupo correcto. Consiste en reconocer que nunca fuiste la mitad de nada. Este no es un camino fácil. Toda la cultura conspira en tu contra. Cada mensaje comercial, cada narrativa romántica y cada presión social te dicen que necesitas algo o a alguien externo para estar completo. Desafiar esta narrativa es aterrador, porque significa renunciar a la seguridad del rebaño y caminar en solitario por el desierto de tu propia psique. Pero al otro lado de este miedo se encuentra la libertad más valiosa que existe, la libertad de ser quien eres, sin negociar, sin usar máscaras y sin dependencias. La libertad de amar sin sentir necesidad, de conectar sin perderte, de estar acompañados sin abandonarte a ti mismo. La libertad aterradora de no necesitar a nadie, no porque seas una persona fría, sino porque eres alguien completo. Si has llegado hasta aquí en este viaje, es porque algo dentro de ti reconoce esta gran verdad. Este canal, el Diario Taoísta, existe para explorar estos territorios de la sabiduría antigua aplicada a la vida moderna. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete para continuar por este camino. Subimos vídeos nuevos regularmente. Cada uno es una invitación para profundizar en tu comprensión del Tao y en su aplicación práctica. La reflexión final es muy sencilla, pero también muy profunda. No hace falta que esperes a estar listo para comenzar este viaje hacia la autosuficiencia. Tú ya tienes todo lo que necesitas. El desierto interior te está esperando. El silencio te está llamando. El uno está disponible en este preciso momento. La pregunta no es si puedes llegar a estar completo. Tú ya lo estás. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de fingir que no lo estás?